Hola a todos, soy Eric Arriaga Varela y en esta presentación de PowerPoint explicaré lo que es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que veremos? Pues que es un sistema de ecuaciones lineales y la solución de estas por medio del método de Gauss, que es un método de eliminación simple. Pero, ¿qué es un sistema de ecuaciones y sus soluciones? La solución de un sistema lineal de dos ecuaciones, por ejemplo, que es la más básica, puede obtenerse fácilmente de forma gráfica, es decir, como cada una de las ecuaciones que se presentan, y como dice su nombre, son lineales, es decir, representan líneas, existe una solución por medio gráfico, graficando estas ecuaciones. Como vemos aquí, el sistema está compuesto por dos ecuaciones, donde nosotros podemos representar en forma general como la constante A11 con la variable que queremos encontrar su solución, más constante 2 y la variable 2 que queremos encontrar. En este caso es importante aclarar que un sistema de ecuaciones tendrá solución, o podemos al menos intentar ver si tiene solución, si esta es un sistema consistente, es decir, donde el número de ecuaciones, que en este caso son dos ecuaciones, y el número de incógnitas, que en este caso es x1 y x2, coinciden. Como veremos en este sistema, exactamente coinciden, son dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, despejando en este caso la variable 2 y graficando, obtenemos x2, en este caso es menos a11 entre a12, x1 más b1 entre a12. Esto no es más que la representación general de la ecuación de una recta, donde x2 sería en la forma de la ecuación de la recta, sería y, menos a11 entre a12 es la pendiente de esa recta, mientras que b1 entre a12 es la ordenada al origen, es decir, es la intersección que se genera con el eje de las y's. En este caso x2, por lo tanto, haciendo el mismo método, tenemos que es a21 entre a22 más b2 entre a22. Como veremos, son dos ecuaciones en las cuales las pendientes son diferentes. Esto es muy importante notar. Bueno, en este caso exactamente no podremos decir si son diferentes o no, pero supongamos que son diferentes. Si son diferentes, entonces nos graficarán dos rectas en las cuales, al tener pendiente diferente, al ser diferentes, entonces las ecuaciones exactamente tendrán una solución. Es decir, hay una intersección entre esas dos rectas, que es el objetivo principal de obtener su solución, que no es más que, como estoy diciendo, encontrar la intersección entre esas dos rectas. El método gráfico es el más sencillo, es decir, graficamos esas dos rectas y automáticamente nos dará esa intersección, y tan solo tenemos que seguir la trayectoria para poder ver tanto la solución en el eje de las x como su solución en el eje de las y. Ejemplo, sea el sistema 3x1 más 2x2 igual a 18 y menos x1 más 2x2 es igual a 2. Si despejamos, como vimos en el ejemplo anterior, en la teoría que vimos en la parte anterior, decimos que x2 es 9 menos 1.x1, es decir, la pendiente es una pendiente negativa de menos x1 intersectando en 9, como podemos ver. Entonces eso quiere decir que su intersección en el eje de las y es en 9 y su pendiente es negativa de menos 1.5, mientras que x2 se intersecta en 1 y se intersecta en 1 y su pendiente será de 0.5 positiva. Al tener, como dije anteriormente, las pendientes diferentes, obtendremos una intersección entre ellas, que en este caso, al graficar, veremos que se intersecta en el eje de las x en 4 y en el eje de las y en 3. Entonces, una vez viendo esto, es importante aclarar que un sistema de ecuaciones tan solo tiene tres formas de solución. Una, donde no existe solución, es decir, que las dos rectas que grafiquemos son paralelas y que éstas no estén en la misma línea. Entonces, al ser paralelas, es decir, que no están en la misma línea, veremos que tanto si extendemos
a la ecuación 1 como extendamos a la ecuación 2 en cualquiera de las dos direcciones, estas nunca se tocarán. La otra es una infinidad de soluciones, es decir, que tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 son la misma recta. Y un sistema mal condicionado, es decir, donde, como dije en las diapositivas anteriores, si tenemos dos pendientes diferentes, estas por fuerza tendrán que tener una intersección. Veamos los ejemplos. En el primero veremos que la ecuación 1, un medio de x1 más x2 es igual a 1 y un medio de x1 más x2 es igual a un medio, veremos que son dos rectas que tienen la misma pendiente. Como podremos ver, tenemos la misma pendiente, pero tienen diferente ordenada al origen. ¿Sí? Es por eso que estas rectas nunca serán tocadas. En el segundo caso, veamos, es un medio de x1 más x2 es igual a 1 y x1 más 2x2 es igual a 1. Es decir, que si obtenemos esta ecuación, es la mitad de esta ecuación. Es decir, si nosotros dividimos entre 2 a esta, obtenemos a esta. Es decir, que en realidad tendremos la misma ecuación. En el último ejemplo, como veremos, tenemos un medio de x1 más x2 es igual a 1 y 0.501 x1 más x2 es igual a 0.9, si nosotros hacemos los despejes necesarios como lo planteamos hace rato, veremos que la pendiente es la variable un medio negativa entre la constante esta. Entonces tendremos un medio menos un medio entre 1, este tiene una pendiente negativa, mientras que esta, que es 0.501 más x2, es decir, menos 0.501 entre 1, veremos que son dos fracciones diferentes, por lo tanto la pendiente de cada una de ellas es diferente, así que obtendremos una solución. Ahora, antes de poder continuar, es importante decir que un sistema de ecuaciones lineales tiene diferentes métodos de solución. Entre ellas existe el método de Gauss, que consiste en una eliminación simple, es decir, dejar a la ecuación de tal manera que ésta se encuentre escalonada y así poder irse desde la última solución hasta la primera para darle solución al sistema. Existe el método de determinantes, que es el método de Cramer, en el cual nosotros hacemos un sistema que nosotros representamos por medio de las constantes de ese sistema de ecuaciones y lo resolvemos por este método, en el cual no vamos a ahondar en el tema, pero que consiste, no es más que precisamente ordenar todas esas constantes de tal manera que los métodos que utilizamos a la hora de hacer eliminación o sustitución o cualquiera de ellas lo hicieron en un método más estructurado llamado determinantes, y que consiste en hacer todas las combinaciones posibles que existen en el sistema para poderlo solucionar. En este caso vemos un determinante de 3×3 en el cual lo están desarrollando por un método llamado pormenores, en el cual desarrollan cada una de las constantes que están en esta fila multiplicado por los determinantes menores que existen en este sistema. Pero como dije anteriormente, no nos vamos a meter mucho en este tema, tan solo es para nombrar que existe. En esta regla de Cramer, como dije anteriormente, es un método de solución en el que dice que cada incógnita de un sistema de ecuaciones lineales algebraicas puede expresarse como la razón de dos determinantes con denominados D y con un numerador obtenido a partir de D, al reemplazar la columna de coeficientes de la incógnita en cuestión por las constantes independientes B1, B2 hasta Bn. Por ejemplo, x1 se calcula como las soluciones, que en este caso son B1, B2, B3, sustituidos en la columna 1, donde irían precisamente las constantes de la constante x1, después las constantes que van en los otros dos, que es decir, en x2 y en x3.
entre el determinante formado tan solo por las constantes que determinan el sistema. En este caso A11, A12, A13, etc. Ahora, veamos otro método. El método se llama eliminación de Gauss simple, que lo que consiste es precisamente, al igual que el método anterior, es tan solo representado por las constantes de ese sistema. Al finalizar el método obtendremos algo como esto, es decir, en este caso lo estamos representando como una matriz, en donde tenemos una matriz triangular superior, en la cual tan solo las soluciones van a estar determinadas por la diagonal. Aquí este 1 nos está diciendo que tan solo la variable x1 tiene solución. Al obtener su solución, automáticamente despejamos en la x4, porque es la del final. La x4 la sustituimos en la x4 de acá. Tan solo entonces tendremos la incógnita en x3. Al darle solución despejamos x3. En el segundo renglón ya tenemos las soluciones de x4 y x3, así que tan solo despejando obtendremos la solución de x2. Y por último, al sustituirlo en la primera ecuación, al tener ya las tres soluciones, tan solo despejamos la última ecuación, que nos va a dar ya la solución general del sistema. Entonces, dando ya una definición formal de lo que es un sistema lineal, de un sistema de ecuaciones lineales, lo tenemos de esta manera. Un sistema lineal es un sistema de la forma que está estructurado por ecuaciones, como dije anteriormente, en el cual el número de ecuaciones exactamente coincide con el número de incógnitas, que es x1, x2, x3 hasta xn, donde, como dice acá, las x son las incógnitas. Las operaciones básicas que podemos realizar con esas constantes y con esos sistemas de ecuaciones son tres operaciones básicas. Es decir, la ecuación puede multiplicarse, cualquiera de ellas, por una constante lambda distinta de 0, es decir, que nosotros podemos multiplicarla por cualquier número, siempre y cuando este sea distinto de 0, si no, lo que provocaremos es que eliminaremos esa ecuación. Segundo, la ecuación, en este caso la EJ, cualquiera de ellas, es decir, puede multiplicarse por una constante distinta de 0 y sumarse a otra ecuación. Entonces, eso lo que hace es provocar que obtendremos, como lo vimos en las diapositivas anteriores, un sistema de ecuaciones. Al ser multiplicado, lo que hacemos es obtener una misma ecuación, pero con diferentes constantes, pero la ecuación no se altera. Y por último, el orden de las ecuaciones EI y EJ, bueno, en este caso está mal escrito, pueden intercambiarse, es decir, el orden no altera, de como nosotros las acomodamos, no altera la solución de nuestro sistema. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde decimos que la ecuación 1 es x1 más x2 más 3x4 es igual a 4, 2x1 más x2 menos x3 más x4 es igual a 1, 3x1 menos x2 menos x3 más 2x4 es igual a menos 3, y por último la ecuación 4, que es menos x1 más 2x2 más 3x3 menos x4 es igual a 4. Es decir, tenemos 4 rectas que nosotros queremos ver si estas tienen un punto en común. Por lo tanto, si nosotros en este sistema de ecuaciones aplicamos las operaciones que anteriormente habíamos dicho que son posibles para poder soldar la solución, veremos las transformaciones que iremos obteniendo. Por ejemplo, la ecuación E2 le vamos a restar a la ecuación E1. La E3 y la vamos a dejar en E2. La E3 le restamos 3 veces E1 y la vamos a dejar en E3. Y E4 le vamos a restar, le vamos a sumar, la 1 y la va a dejar en la 4. Por lo que transforma este sistema de esta forma. Lo que hicimos en realidad al haber hecho eso no es más que eliminar todos los valores que empiezan a partir de la segunda ecuación hasta la cuarta en la primera columna. Acto seguido, lo que haremos es tratar de eliminar la segunda columna a partir de la tercera, porque si la primera eliminó la segunda eliminará la tercera y cuarta. Entonces haremos las operaciones vertidas en este caso E3 menos 4E2
y la dejaremos en E3, y E4 más 3E2 y la dejaremos en E4, nos transformará nuevamente nuestro sistema de esta manera. Al haber hecho esto, automáticamente estas operaciones hicieron que se eliminara también la última parte de la ecuación 3, que eliminaría a la 4 en esta parte de la columna. Esto fue una coincidencia al haber hecho esto, pero si no hubiera sucedido esto, tendríamos que haber eliminado, a partir de esta, hacer alguna operación pertinente para poder eliminar, ya que estas, al sumárselas con estas, seguirán siendo 0. Pero esta habría que obtener alguna manera de sumarle la parte contraria para que eliminemos última incógnita. El sistema entonces ahora puede resolverse hacia atrás, como lo expliqué en la matriz de Gauss. Es decir, aquí tenemos ya parte de la solución primera, es decir, donde tenemos la última variable. Tan solo al despejar podremos obtener su solución, que en este caso x4 es menos 13, dividido entre menos 13 que podemos pasar a este lado de la igualdad, obtenemos que eso es 1. x3, por lo tanto, será, dada la solución de que esto es 13, tan solo nos quedaría 3x3 más x4 es igual a 13. Por lo tanto, obtenemos que esa solución es 0. ¿Por qué? Porque 13 menos 13 es 0. Entre 3, 0. Por último, x2 va a ser la solución sustituyendo estas dos soluciones que anteriormente ya tenemos, que 5 y que es la solución, perdón, 1, digo, sí, 1 y 0. Por lo tanto, nos dará que x2, la solución es 2. Y ya por último, al tener x4, x3 y x2 sustituidas en la primera ecuación, despejamos tan solo x1 y ya obtuvimos los valores que necesitamos, que en este caso que es x4 1, x3 0, x2 es 2 y x1 es menos 1. Ahora, ¿qué nos queda con esto? Pues comprobar efectivamente que estas son soluciones del sistema original. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sustituyendo los valores de las soluciones en el sistema original para ver que efectivamente en la forma como están acomodadas nos dan las soluciones 4, 1, menos 3 y 4. Veamos. En la ecuación 1, al sustituir esas variables, que es x1 que es menos 1, x2 que en este caso es 2 y x4 que es 1, vemos que efectivamente al hacer la suma es un 4. En la ecuación 2, nuevamente hacemos el mismo método, sustituimos aquí los valores de las soluciones y vemos que efectivamente eso nos da un 1, es decir, menos 2 más 1, menos 2, menos 2 más 2, 0, más 1, 1. En la ecuación 3, 3 por x1 menos el x2 menos el x3, que en este caso es 0, más 2 veces el x4, nos dará una solución 3. Haciendo las operaciones veremos que efectivamente nos da eso. Y por último la 4, que al sustituir esos valores de las soluciones también nos da 4. Por lo tanto, hemos comprobado que el método es efectivo y realmente funciona y hemos encontrado sus soluciones. Bueno, eso sería todo por ahora. Espero que haya quedado comprendido. De todos modos, en caso de haber algún problema, quedo a sus órdenes para poder aclarar esas dudas. Hasta pronto.